Tenía 18 años y vivía en un pequeño pueblo llamado Pineville, situado en las montañas de Colorado. Una tarde de otoño decidí hacer un viaje por carretera hacia la ciudad vecina de Everwood para visitar a un amigo. Era un trayecto que había hecho muchas veces antes, pero esta vez sería diferente. La carretera que conectaba Pineville con Everwood era una sinuosa carretera de montaña, rodeada de densos bosques y precipicios. Era conocida por su belleza escénica, pero también por su peligrosidad, especialmente cuando la niebla cubría la zona. Esa tarde, mientras conducía solo, noté que la niebla comenzaba a cerrarse a mi alrededor. La visibilidad se redujo drásticamente y las curvas pronunciadas se volvieron aún más peligrosas. A medida que avanzaba sentí que algo no estaba bien, una extraña sensación de que alguien o algo me observaba. Entonces, en medio de la densa niebla, vi una figura borrosa al borde de la carretera. Era una mujer vestida con ropa antigua, empapada y descalza. Parecía perdida y desesperada. Instintivamente frené el coche y me detuve a su lado. La mujer parecía exhausta y temblorosa. Sus ojos estaban llenos de miedo, y su voz temblorosa me pidió ayuda para llegar a la ciudad. Sin pensarlo mucho, le abrí la puerta del automóvil y le ofrecí llevarla a Everwood. A medida que avanzábamos por la carretera, comencé a hacerle preguntas para tratar de entender su situación. La mujer se presentó como Laura, y me dijo que se había perdido mientras caminaba por el bosque, y que había estado vagando durante horas. Parecía agradecida por mi ayuda, pero su mirada seguía siendo inquietante. A medida que la conversación avanzaba, Laura comenzó a hacer preguntas extrañas y a hablar en tono ominoso. Me dijo que la niebla escondía secretos, y que había cosas en la carretera que los ojos humanos no podían ver. Me advirtió que tuviera cuidado y que no confiara en lo que parecía real en ese lugar misterioso. La incomodidad creció dentro de mí, y mis manos comenzaron a sudar en el volante. No sabía si Laura estaba jugando con mi mente, o si estaba diciendo la verdad sobre la carretera. El viaje parecía durar una eternidad mientras me adentraba más en la densa niebla. Finalmente, llegamos a Everwood, y Laura me agradeció y salió del automóvil. Cuando me di la vuelta para mirarla una última vez, había desaparecido en la niebla sin dejar rastro. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, y me di cuenta de que nunca había sabido quién era realmente esa mujer, ni qué había ocurrido en ese viaje por carretera misterioso. Desde aquel día, nunca volví a tomar la carretera de Pineville a Everwood, y siempre me pregunté si había sido testigo de algo sobrenatural, o si Laura era simplemente una persona en apuros. La incertidumbre y el misterio de esa experiencia nunca me abandonaron, y la carretera de montaña se convirtió en un lugar en el que nunca quise volver a poner un pie. Hace algunos años, viví una experiencia aterradora que todavía me persigue en mis pesadillas. Ocurrió durante un viaje de carretera en una noche fría y oscura de invierno, cuando mi mejor amigo, Mario, y yo decidimos explorar un tramo de carretera poco transitado en las montañas. Nunca imaginamos que esa noche nos llevaría a un encuentro con lo desconocido. Era una noche de fin de semana, y estábamos en busca de aventura. Mario y yo compartíamos una pasión por lo paranormal, y siempre estábamos dispuestos a explorar lugares misteriosos. Habíamos oído hablar de una carretera remota en las montañas, rodeada de densos bosques y cuentos de avistamientos inexplicables. Decidimos que era la oportunidad perfecta para investigar por nosotros mismos. El viaje comenzó con emoción y anticipación. Mientras conducíamos por la carretera, notamos que la neblina se volvía cada vez más densa, envolviendo nuestro automóvil en un manto de misterio. La única luz que iluminaba la carretera era la de nuestros faros, que apenas podían perforar la oscuridad. Después de varios kilómetros, comenzamos a notar algo extraño en los márgenes de la carretera. Parecían ser pequeñas luces intermitentes, como si alguien estuviera parpadeando una linterna en medio del bosque. Mario señaló hacia la oscuridad y dijo: «¿Lo ves, verdad? ¿Qué crees que podría ser?». Yo asentí, intrigado y un poco inquieto por lo que estábamos presenciando. Mario decidió reducir la velocidad del automóvil mientras nos acercábamos a esas luces titilantes. A medida que nos acercábamos, las luces parecían moverse,
como si alguien las estuviera sosteniendo y caminando a través del bosque. Suponíamos que podría ser un excursionista perdido o un cazador nocturno. Sin embargo, a medida que continuábamos avanzando, las luces se desvanecieron repentinamente. Nos quedamos mirando el oscuro bosque con desconcierto. No podíamos ver ni rastro de la persona o la fuente de luz que habíamos observado segundos antes. Decidimos continuar nuestro viaje, aunque nuestras mentes estaban llenas de especulaciones sobre lo que habíamos visto. Había una sensación incómoda en el aire, como si el bosque estuviera susurrando secretos que no podíamos entender. Después de unos minutos, algo aún más inquietante ocurrió. Una figura, borrosa al principio, comenzó a materializarse en medio de la carretera. Ambos gritamos de sorpresa, y Mario pisó el freno con fuerza. El automóvil se detuvo a pocos metros de la figura. Era una mujer, vestida completamente de blanco, con un vestido largo que ondeaba en la brisa fría de la noche. Parecía flotar unos centímetros sobre el suelo, sin tocarlo. Sus cabellos oscuros se movían como si estuvieran siendo acariciados por una brisa invisible. Pero lo más aterrador de todo fue su rostro. La mujer no tenía rasgos faciales visibles. En su lugar, su rostro era una oscuridad profunda, una sombra vacía donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba comprender lo que estaba viendo. Era como si estuviera mirando a la nada misma. Mario y yo estábamos atrapados en una mezcla de miedo y curiosidad. La figura se quedó inmóvil en medio de la carretera, como si estuviera esperando algo o a alguien. Ninguno de nosotros se atrevió a bajar la ventanilla o a hablar. Estábamos paralizados por el miedo y la incertidumbre. La mujer de blanco comenzó a moverse lentamente hacia el automóvil. Con cada paso que daba, el miedo se apoderaba más de nosotros. Entonces, en un instante, nuestros faros iluminaron su rostro oscuro. O al menos eso creíamos. Lo que vimos nos dejó sin aliento. En lugar de un rostro humano, lo que parecía ser una calavera se asomaba desde la oscuridad de su cabeza. Las cuencas de los ojos eran grandes y vacías, como si estuvieran mirando directamente a nuestras almas. Llevaba un sombrero de pico que acentuaba su apariencia espeluznante. El miedo se convirtió en terror. Mario gritó: «Reza, reza ahora». Ambos comenzamos a recitar oraciones mientras la figura avanzaba lentamente hacia el automóvil. Parecía no estar afectada por nuestras oraciones, y su mirada vacía seguía penetrando en nosotros. Finalmente, la figura se detuvo cerca del lado del conductor y se mantuvo allí, mirándonos con sus cuencas vacías. Estábamos aterrorizados, sin saber qué hacer. La tensión en el automóvil era palpable, y nuestras voces temblorosas se unieron en un intento desesperado de ahuyentar lo que fuera que nos estaba acechando. Después de lo que pareció una eternidad, la figura se dio la vuelta lentamente y comenzó a alejarse, flotando de regreso hacia el oscuro bosque. La vimos desaparecer en la oscuridad, pero el miedo seguía en nuestras mentes. Nos tomó un tiempo recuperarnos de la experiencia antes de atrevernos a continuar conduciendo. Nos alejamos de esa carretera misteriosa y nunca volvimos a hablar del encuentro con la mujer de blanco. Esa noche dejó una marca indeleble en nuestras vidas. Nos hizo cuestionar lo desconocido y nos recordó que el mundo está lleno de misterios que nunca entenderemos por completo. Aunque intentamos olvidar lo que vimos, la figura de la mujer de blanco con su rostro oscuro sigue persiguiéndonos en nuestros sueños y en nuestras peores pesadillas. Nunca sabremos quién o qué era, pero una cosa es segura: esa noche en la carretera nos cambió para siempre. Hace un tiempo decidí hacer un viaje a Boston para apoyar a un miembro de mi familia que iba a correr en el maratón de Boston. Venía desde Chicago hasta Massachusetts y tenía que tomar la Ruta 20, posiblemente la autopista más larga de los Estados Unidos. No me gusta mucho volar, así que decidí comenzar a conducir alrededor de las 3 de la tarde después del trabajo. Mi GPS me decía que serían unas 15 horas de viaje, pero sabiendo cómo conduzco, probablemente serían 14 horas. La hora estimada de llegada me decía que llegaría a las 6 de la mañana, aunque esperaba llegar a las 5 de la mañana si no hacía muchas paradas. Soy de los que no les gusta detenerse mucho en viajes largos en coche. Me gusta completar el viaje de un tirón. La mayor parte de la Ruta 20 pasa por zonas rurales,
y no hay mucho tráfico en gran parte de ella. Diría que unas 10 horas después, alrededor de la 1 de la madrugada, prácticamente era el único coche en la autopista. Tenía la música a todo volumen para mantenerme despierto y me estaba sintiendo optimista, aunque aún faltaba un buen trecho. Empecé a sentirme un poco cansado a pesar de las 2 tazas de café que había bebido, pero no quería parar para tomar más café. Quería llegar y descansar en una cama. En un momento dado era el único coche a la vista y al siguiente, vi luces en mi retrovisor. Estaba en el carril izquierdo y el coche se acercaba mucho por detrás, así que me cambié al carril derecho. El coche aceleró para adelantarme y luego, por alguna razón, redujo la velocidad para igualar mi velocidad justo cuando mi parachoques delantero estaba alineado con su parachoques trasero. Luego, mantuvo mi velocidad durante mucho tiempo. Comencé a acelerar para adelantarlo, pero en cuanto lo hice, se cambió de carril y se puso detrás de mí, tan cerca que parecía que iba a golpear mi coche. No tuve más remedio que acelerar aún más para alejarlo de mí. No quería ser víctima de un incidente de ira en la carretera, especialmente a esa hora. A medida que aceleraba, él también lo hacía. Me cambié al carril izquierdo, y él también. Ahora sabía que algo iba mal. No podía ser un policía sin marcar. Era una vieja camioneta pick-up en mal estado. La camioneta empezó a parpadear con las luces traseras detrás de mí. No reduje la velocidad. Estaba asustado porque nunca había experimentado algo así en la carretera. Seguí conduciendo, aumentando mi velocidad en unos 5 o 10 kilómetros por hora, con la esperanza de adelantar a un coche de policía o a cualquier otro vehículo. Pero no veía otro juego de luces traseras a la vista, solo ocasionalmente pasaba un coche en la dirección contraria en la autopista. La camioneta pick-up detrás de mí cambió de carril y aceleró al máximo. Escuché el rugido agresivo del motor de su camioneta mientras me adelantaba. Se colocó delante de mí y luego comenzó a frenar. Intenté esquivarlo, pero me bloqueó. Me vi obligado a frenar bruscamente también. Comencé a tocar la bocina porque era lo único que podía hacer. A medida que disminuíamos la velocidad, el hombre delante de mí encendió las luces de emergencia y comenzó a agitar su brazo por la ventana, señalándome que me detuviera al lado de la carretera. Obviamente no le hice caso. Aproveché la oportunidad para adelantarlo rápidamente cuando él empezó a salirse hacia el césped, y luego pisé el acelerador a fondo. Mi sedán podría escapar fácilmente de su camioneta pick-up, pero alcancé los 100 y 60 kilómetros por hora, y él todavía estaba cerca de mí. Salí de la autopista en la primera salida que vi, y me detuve en el semáforo en rojo al final de la rampa de salida, sin esperar que él todavía estuviera detrás de mí. Pero lo estaba. Los faros de la camioneta pick-up se detuvieron detrás de mí, y luego la camioneta se detuvo junto a mí en el semáforo en rojo. Miré hacia la izquierda y la ventana se bajó. En el interior había 3 personas, hombres, todos con máscaras de vendetta. Me miraron tratando de asustarme, estoy seguro, y funcionó. Pasé el semáforo en rojo y entré en la carretera principal, donde finalmente había otros coches alrededor. La camioneta pick-up finalmente dejó de seguirme. En un momento dado tuve miedo de que me mataran. Fue más que solo un incidente de ira en la carretera. No pude anotar la matrícula, de hecho, ni siquiera recuerdo haber visto una placa en esa camioneta. Todo lo que sé es que era una camioneta pick-up negra de los años 90. Después de eso, estacioné en un estacionamiento de Walmart y me quedé dormido. Me desperté alrededor de las 8 de la mañana y terminé el viaje. Le conté a mi familia sobre el incidente y les advertí a todos que tuvieran cuidado al conducir tarde por la noche.